Bienvenidos a este espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, reflexionando sobre el país y la ciudad con un tema que hoy queremos ofrecerles, y es cómo las emociones, los diferentes sentimientos, el mismo duelo, todo eso está asociado a nuestra mente. Pues bien, desde el estudio de la neurociencia, cómo abordar determinados sentimientos en nuestra vida. Por ejemplo, imagínense el sentimiento del amor. Aquello que sentimos, bien sea por una pareja o una relación familiar o una relación de amigos. ¿Cómo funciona el cerebro en momentos como eso? El tema que nos ocupa de En Rojo y Negro. Que sea precisamente la coordinadora de neurociencia de nuestra universidad quien nos comparta cómo la emoción del amor está asociada a nuestro cerebro y lo que vamos a descubrir al respecto. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro funciona como una red. Estamos hablando de que antes de los 20 años, más o menos 48 áreas se activan. Después de los 20 años, estamos hablando de unas 32 áreas al momento del proceso de enamorarse. Cuando hablamos del amor romántico, son muchos los neurotransmisores que empiezan a liberarse. Uno de ellos es la dopamina, el neurotransmisor del placer, que cuando llega a áreas de recompensas, como el núcleo accumbens, entonces está todo lo que sentimos como de ganas de sentir al otro, de abrazos, de besos, de caricias. Pero también tenemos la serotonina. La serotonina es más el neurotransmisor de la felicidad, del bienestar. Aquí ya hablamos de una estabilidad en la relación. Incluso la serotonina segrega normalmente en los intestinos, por eso necesitamos o sentimos como mariposas en el estómago. Pero también está la vasopresina, y la vasopresina está más asociada al territorio, es decir, a los celos que nosotros sentimos cuando estamos en ese proceso. Pero también tenemos otros neurotransmisores como la norepinefrina y la adrenalina, así como también las endorfinas. Por eso sentimos que cuando estamos enamorados es como una pequeña anestesia. Normalmente, cuando hablamos de la pareja, es la mujer quien elige esa posible pareja, sea hombre o mujer, y esto se da a través de un proceso que se llama histocompatibilidad biológica. En tan solo 125 milisegundos podemos leer el sistema inmunológico del otro y decir como que tengo mucha química, o por el contrario, cuando hay un rechazo simplemente nos caen mal y no sabemos por qué. Normalmente escuchamos que la dopamina es el neurotransmisor que más se asocia al proceso de enamoramiento. ¿Pero por qué? Es que realmente este neurotransmisor no únicamente está implicado en el placer, sino que, por ejemplo, cuando liberamos dopamina en los lóbulos frontales, estamos hablando de que vamos a poner atención a esa persona que nos gusta. Pero cuando la dopamina se libera en áreas motoras, en áreas de asociación, áreas parietales, te llevas a la acción. Entonces me acerco, le hablo, por el contrario me paralizo. Ay, me está mirando tranquila, Shalom. No pasa nada, camina tranquila. Tú sabes caminar, derecha, izquierda, eso, ahí va, 1, derecha, izquierda, derecha, eso, 1, 2. Y normalmente esto está acompañado de algo que conocemos como marcadores somáticos, pues una representación visceral de la emoción. Entonces veo a la persona y siento un vacío en el estómago, sudoración, taquicardia, o me pongo rojo, o me pongo pálido, o me paralizo, o me acerco. Esos marcadores somáticos normalmente se presentan de forma subjetiva, es decir, son diferentes las reacciones en las personas cuando se dan este tipo de procesos, y está mediado también por eso que llamamos dopamina y por una estructura maravillosa que se llama la ínsula, la estructura del dolor psicológico. Y sabemos hoy que cuando nos empezamos a enamorar, la ínsula se empieza a activar para prepararnos hacia una pérdida. Y es que realmente el proceso afectivo es bastante complejo. Tenemos que hablar de la etapa de enamoramiento, la etapa del querer y la etapa del amor. En el enamoramiento hablamos principalmente de emociones, de marcadores somáticos. Es un cóctel químico, pero más o menos pasando 3 meses, 6 meses, ya empezamos a hablar del querer. En el querer se reducen el número de estructuras que están implicadas en el proceso de enamoramiento, y también se reduce la cantidad de neurotransmisores que se liberan. Por eso empezamos a sentir como que estamos un poco más tranquilos con esa persona, y las reacciones que sentíamos inicialmente desaparecen. Pero solo podemos hablar de amor después de 1 año. Cuando ya ha pasado 1 año, ya empezamos a tener una estructura de sentimiento en donde media la cognición, en donde media la experiencia, los momentos vividos, el conocer al otro, los comportamientos que empezamos a aceptar. Por eso decimos que cuando amamos más la diferencia que la similitud, pero cuando estamos en el enamoramiento hablamos más la similitud
marque la diferencia. Y sabemos entonces también que desde el momento cero el cerebro empieza a prepararse para la pérdida. Por eso es que el amor duele. Pero si el amor duele, ¿para qué enamorarnos? Hoy sabemos que el amor es el sistema inmunológico de la personalidad. El amor puede curar muchas cosas, entre eso la soledad, la ansiedad, la depresión. El amor es necesario en nuestra vida. Desde que tenemos ese primer amor llamado madre o padre, empezamos a fortalecer dinámicas de relacionamiento. Por eso la frase que más me gusta es: el amor es el sistema inmunológico de la personalidad. Continuamos con nuestro espacio de En Rojo y Negro sobre el tema de la neurociencia y su impacto en las emociones y en la vida cotidiana. ¿Por qué no pensar cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos ante el duelo, ante una situación difícil, ante aquello que probablemente se sale de nuestras manos? Todos hemos experimentado sentimientos de pérdida de un ser amado, por ejemplo, de una relación misma. ¿Cómo funciona ese cerebro en momentos como este? Que sea precisamente Santiago Echavarría, del Laboratorio de Neurociencia de nuestra universidad, quien nos hable al respecto. La neurociencia asociada a los momentos de duelo en nuestra vida cotidiana. El cerebro podríamos dividirlo en tres grandes regiones. El primero es el cerebro reptiliano, que es el más profundo y el más antiguo, encargado de las tareas autónomas del cuerpo. El segundo es el cerebro emocional, que se compone del sistema límbico y otros elementos, pero principalmente del sistema límbico. Y el tercero es la neocorteza, que es la parte más humana del cerebro, es la que no compartimos con las otras especies animales. Específicamente, cuando estamos viviendo un duelo, hay una sobreactivación del sistema límbico, en unas regiones muy particulares. Hay una sobreactivación en la corteza cingulada anterior, que es la encargada de procesar todas las emociones, es la encargada de la regulación emocional. Es en esta región en donde entendemos cuáles fenómenos, cuáles acciones, cuáles sucesos son negativos para nosotros o son positivos para nosotros. Esta región está muy conectada con la amígdala, que es el guardián del cerebro, está constantemente atenta a si hay peligros o no en el ambiente. En el momento en el que detecta un peligro se activa. También participa el hipocampo, encargado de la regulación de la memoria, la evocación de la memoria, la creación de recuerdos y específicamente, particularmente para este caso, el almacenamiento de recuerdos emocionales. Entre estas tres regiones hay una conexión alta también con otra parte del sistema límbico, que es el núcleo accumbens. En un proceso de duelo vamos a ver que esta región está con una activación mínima, porque empezamos a dejar de sentir placer, empezamos a tener anedonia dependiendo de la fase en la que estemos. La anedonia es la incapacidad de sentir placer. Y todas estas regiones, que están muy interconectadas entre sí en el sistema límbico, tienen una conexión, una comunicación con la corteza prefrontal, que es la encargada de los procesamientos racionales del cerebro. Entonces hay una disminución en la actividad de la corteza prefrontal y una activación en el sistema límbico y en todas estas áreas específicas. En el momento del duelo, el cerebro experimenta unos cambios muy particulares. Primero, hay un desequilibrio de los neurotransmisores. Hay un aumento en neurotransmisores como el cortisol o la adrenalina, que lo que hacen es poner el cuerpo en alerta, haciendo que el cuerpo esté preparado para huir o para luchar. Cuando hay una presencia constante de estos neurotransmisores, empieza a haber una neurodegeneración. Estos transmisores empiezan a ser tóxicos para las neuronas. Cuando estamos en un duelo, tenemos una dificultad particular para sentir las emociones. ¿Por qué? Porque hay una presencia de los neurotransmisores encargados del estrés. Entonces, cuando llega una emoción, esa emoción está permeada por ese estado previo que tenía el cerebro. Si llega una emoción positiva, esa emoción no va a ser tan positiva como sería normalmente, porque está toda la presencia de los neurotransmisores y la sobreactivación de las regiones asociadas al peligro. Podríamos entender el proceso de duelo como una serie de contactos, primero con el suceso, luego con la emocionalidad del suceso, luego con la ausencia de lo perdido, que lo perdido puede ser tanto una persona, puede ser un trabajo, puede ser un objeto. Y finalmente tenemos un contacto con la adaptación. Un proceso de duelo consiste en aprender a vivir en un mundo en el que el objeto perdido ya no está. El proceso de duelo no tiene un tiempo definido. Podríamos hablar que hay un tiempo de 1 año, pero cada persona tiene su proceso de duelo que puede durar mucho tiempo. Cada persona lo vive de una manera diferente.
pasa por las diferentes fases, puede saltarse incluso algunas, pero entonces ¿qué podemos encontrarnos? Que una persona no tiene conciencia de la gravedad de la pérdida que se tuvo, o que se quedó en la fase de tristeza. La fase de tristeza es una fase muy similar a la depresión, pero la depresión es algo patológico, la tristeza es algo normal, el proceso de duelo es algo normal. No lo entendemos como una enfermedad, sino como un proceso que se pasa para adaptarse a lo que se perdió. Seguramente hemos experimentado que ante determinadas canciones los sentimientos afloran. O está la nostalgia, o está la alegría, o están simplemente sentimientos de aprendizaje. ¿Cómo asociar la neurociencia a la música misma? ¿Cómo entender que efectivamente nuestras neuronas se conectan para que los sentimientos afloren cuando determinados tipos de música o ritmos, ante alegría o incluso nostalgia? Ese juego cerebral, ¿cómo se da? Luisa Villegas, del Laboratorio de Neurociencia, nos hablará al respecto. Las áreas del cerebro que se activan cuando escuchamos música son las áreas del sistema límbico. Esta es la estructura encargada de nuestras emociones. ¡Somos emociones reprimidas! Nuestras áreas del cerebro que se activan al escuchar estos géneros musicales, principalmente en las emociones, son las que nos da pie a actuar, y esto modifica nuestro comportamiento. Por ejemplo, en nuestras emociones está la felicidad, la tristeza, la rabia, el disgusto, todas esas emociones que nos da pie. Cuando escuchamos una música o una melodía que nos da euforia, entonces activamos la felicidad. Por ejemplo, en las honras fúnebres, que son esa música más melódica, activan esa tristeza. Entonces depende de los géneros musicales que estamos escuchando, nos activan nuestras emociones. La música se ha evidenciado, y cuando uno coloca un electroencefalograma, evidenciamos cómo se activa tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, y liberamos dopamina, que es esa hormona del bienestar. Cuando escuchamos esas canciones que nos gusta, liberamos esa dopamina que nos ayuda a ponernos más eufóricos, nos baja el estrés y nos producen esas sensaciones de bienestar. Por eso es recomendable que cuando estemos bajitos de ánimos, escuchar esas melodías que nos agradan. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a subir esa hormona que es liberadora de nuestro bienestar. Por eso también es muy recomendable que cuando tenemos ese cortisol alto, bajar con esas canciones que nos gusta para que sea ese mood del día un poco más placentero. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para aprender cosas nuevas o regenerarse después de un accidente. Con la música ayudamos a esta reactivación y a estas conexiones neuronales que tiene el cerebro para que aprendamos cosas nuevas, y a través de la música podemos potencializar estas conexiones. Inclusive existe la musicaterapia, que este proceso también nos ayuda con la música a tener esas nuevas adquisiciones de aprendizaje. Con este espacio de opinión de En Rojo y Negro, quisimos ofrecerles una mirada sobre la neurociencia asociada a nuestra vida cotidiana en términos de emociones, lo que se transmite, cómo funciona nuestro cerebro, la ayuda de la neurociencia para controlar, para mejorar, para que eso que es tan propio de cada uno como son las emociones, podamos entender cómo pueden ser reguladas y manejadas. En la UPB, a través del Laboratorio de Neurociencia, tenemos todas las alternativas posibles, una mirada sobre las emociones y la vida desde la neurociencia. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.